Vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema la obediencia. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Podríamos decir que la obediencia es la actitud de sumisión, una sumisión voluntaria del individuo a su superior. Eso lo podemos atribuir a todas las áreas de la vida, de los hijos a los padres, de los trabajadores a sus empleadores, de el alumno al maestro, y así sucesivamente. Es importante tener presente que la obediencia, una actitud de sumisión voluntaria del individuo a su superior. No hay obediencia cuando la persona es obligada, cuando la persona lo hace a la fuerza, cuando la persona lo hace por conveniencia, cuando la persona lo hace porque le toca. Ahí no hay obediencia, porque puede que el individuo esté haciendo lo que se le mandó a hacer, pero en realidad en el corazón, en su interior, él está rechazando a ese superior, a esa autoridad, y no lo está haciendo voluntariamente, no lo está haciendo con gozo, no lo está haciendo con alegría, lo está haciendo a la fuerza. Entonces allí no hay obediencia. La obediencia es una actitud de sumisión voluntaria. Toda persona que llega al Evangelio está llamado a obedecer. Toda persona que ha llegado al Evangelio y que ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona está llamado a obedecer en todas las áreas, está llamado a someterse, sea quien sea joven, adulto o anciano. Usted ve que aquí nuestro Señor Jesucristo, Él pone en claro algo y dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? En otras palabras, Él está diciendo: si no va a hacer lo que yo le digo, no me diga Señor. No diga que yo soy su Señor si no está dispuesto, si no está dispuesta a someterse voluntariamente, si no está dispuesto, si no está dispuesta a estar sumiso, a estar sumisa. Entonces no diga, por favor, que yo soy su Señor. Es lo que el Señor está diciendo acá. Amén. Está haciendo lo que otro señor le dicta. Está siguiendo los anhelos y los deseos de otro señor. Está siguiendo el deseo que le inyecta a ese otro señor de que se rebele, de que no sea sujeto, de que no sea sumiso, de que no obedezca, de que no haga la voluntad de Dios. Por eso toda persona que llega al Evangelio, el llamado es a obedecer. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el apóstol empieza con algo muy importante esta carta, cuando dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Mira lo que dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él empieza aquí reconociendo primero que él es esclavo, que él es siervo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y un siervo no tiene derechos, porque la palabra siervo significa esclavo, y un esclavo no tiene voz ni voto, no tiene opinión, a menos que se la pidan. Y después de presentar el evangelio, usted ve que habla claramente, que dice que ese evangelio lo recibimos según la gracia de Dios, lo recibimos por nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 5 dice que ese evangelio lo recibimos para la obediencia a la fe, y dice en todas las naciones. Es lo mismo en todas las naciones. Todo aquel a quien el Señor llama, lo llama para que obedezca en primera instancia. Está llamado es a obedecer, estamos llamados a obedecer. Y si no somos capaces de aceptar este primer llamado, no podremos poner nuestra mirada, poner nuestros anhelos, nuestros deseos en algo que el Señor
quiera hacer con nosotros. No podemos llenarnos de anhelos, de deseos, de poder hacer algo, de poder ejercer algo, de poder tener algún don, de ejercer algún ministerio. Porque si no servimos para obedecer, no servimos para ser creyentes, mucho menos para administrar un don, para administrar un talento. Entonces es importante yo tener claro que lo primero que yo debo de aprender a hacer antes de cualquier otra cosa es a obedecer. Hay gente que está en el evangelio y no sirven para obedecer, sino para hacer objeciones. Nada de lo que otros hacen o dicen a ellos les sirve. Todo aquel que llega al evangelio debe de analizar bien. Yo al llegar al evangelio debo de analizar muy bien qué hay en mi corazón. Si mi corazón está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, si estoy dispuesto a obedecer a la autoridad, si estoy dispuesto a estar bajo la sombra de un superior. Hay la cantidad de hombres y mujeres que no les gusta que les digan nada, que no les gusta que les digan qué hacer, que no les gusta que les digan cómo hacer. Aquí eso no funciona, porque aquí absolutamente todos tenemos que aprender a obedecer, a que nos digan qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. En este camino yo tengo que aprender a estar bajo autoridad, estar a la sombra de una autoridad, siempre estar dispuesto a obedecer. El apóstol Pedro, escribiéndole a la Iglesia Universal en su primera epístola, en el capítulo número 1, en el verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y mire cómo dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pero me llama la atención que dice para obedecer. El llamado de Dios hoy a su pueblo es a la obediencia. Tenemos que estar dispuestos a obedecer. No podemos ser personas que nos declaramos libres, que nos declaramos ruedas sueltas, que vamos donde queremos, cuando queremos y a la hora que queremos. No podemos. Si tenemos un dueño, si tenemos un Señor, debemos de contar con ese Señor. Entonces ve que en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, aquí hay una expresión que a mí me llama la atención. Capítulo 14 de Lucas, verso número 28 y siguientes. Mire lo que dice la Escritura. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él y empiezan a decir: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Usted sabe por qué gran cantidad de hombres y mujeres hoy están descarriados? Porque hoy están fuera de la congregación, fuera de la iglesia, porque están lejos de los caminos del Señor después de haber estado en la iglesia, después de haber participado del don celestial, después de haber sido llamados por el Señor, después de haber sido santificados. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quisieron obedecer, no quisieron someterse, porque creyeron que podían vivir libremente sin contar con su Señor, sin estar sujetos. Cantidad de gente está apartada del Señor porque les cuesta someterse, porque les cuesta obedecer, porque les cuesta, hermano, tener una persona que les diga qué hacer. Mire, una de las características de la gente que no le gusta obedecer es que no piden opinión, no piden consejo, porque a ellos no les gusta que les digan qué hacer y por eso viven dándose contra el mundo, dándose en duro, porque no les gusta que les digan qué hacer. Entonces la mayoría no pide opinión, no pide consejo, porque no les gusta que les instruyan. Esas son las personas que llamamos ruedas sueltas. Esas son las personas que se creen libres, que piensan que pueden ir donde quieren, cuando quieren y a la hora que quieren. Son las personas que se les presenta cualquier aparente oportunidad y ellos dicen: allí está, esa es la bendición, eso es lo que yo estaba esperando, y para allá arrancan.
Yo tengo la responsabilidad de analizar mi vida. Si tengo la capacidad de obedecer. Este pasaje está hablando claramente que yo debo calcular si tengo con qué acabar la torre que inicié. Usted está edificando una casa espiritual y esa casa espiritual es la morada de Dios, el lugar donde Dios habita a través del Espíritu, que es su corazón. Usted está edificando esa casa, pero esa casa, para que esté bien cimentada, tiene que estar sobre Cristo, reconociendo que Cristo es su Señor, que Cristo es su dueño, que Cristo es el absoluto dueño de su vida. Por eso usted debe de entender que para usted hacer algo, usted debe contar con la aprobación del Señor. Que para usted moverse a algún lugar debe contar con la aprobación del Señor. Que para usted emprender una empresa, un negocio, usted debe contar con la aprobación del Señor. Que si yo me muevo a mi voluntad, entonces mi Señor soy yo. Y ahí entra claramente el texto que tomamos inicialmente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Amados, la ruina de mucho creyente se basa en ese principio, la falta de obediencia. La ruina de mucho creyente ha comenzado con la desobediencia, ha comenzado con la falta de sometimiento, la falta de pedir un consejo, la falta de pedir una instrucción. Yo tengo que mirar dentro de mi vida si tengo la capacidad de obedecer, de someterme, o si me gana el ego, si me gana el espíritu de superioridad. Yo eso tengo que analizarlo. Estoy dispuesto a obedecer, estoy dispuesto a someterme, estoy dispuesto a que cuando me digan espere, puedo esperar, porque hay algunos que dicen, bueno, sí, está bien, pero se quedan con el proyecto en el corazón y empiezan a decir, vea, era la oportunidad de mi vida, era lo que yo estaba esperando, pero yo no sé qué visión es la que tiene el líder, yo no sé cuál es la visión que tiene el pastor, me dijo que no me dejó, sabiendo que aquí está la bendición, aquí está la plata, aquí está la bendición para mi vida. ¿Cuánta gente se ha perdido por no acatar el consejo, por no acatar la palabra, por no poner por obra la palabra? Capítulo 7 de Mateo, verso número 26, mire lo que dice el Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Dónde empezó la ruina de esta persona? No cuando se vinieron los ríos, no cuando soplaron los vientos, porque contra todos vienen ríos, contra toda persona, contra toda familia vienen vientos contrarios. A todos hay momentos de la vida como que quedamos en medio de la borrasca. Pero ¿dónde empezó la ruina? Porque dice, fue grande su ruina cuando oyó y no estuvo dispuesto a poner por obra, no estuvo dispuesto a hacer, no estuvo dispuesto a obedecer. Ahí empezó la ruina. La persona siguió, el hombre, la mujer siguió, la familia siguió, y aparentemente todo marchaba bien, todo iba viento en popa. Alabado el nombre del Señor. La casa se siguió construyendo, estaba bonita, había, hermano, una aparente solidez, pero mire dónde terminó. Terminó en una gran ruina. ¿Dónde inició? Cuando la persona oía diario la misma cantaleta. Qué bueno es aprender a obedecer, que en ocasiones lo que hay es una apariencia, se ve por encima, hermano, la persona como muy consagrada, se ve la persona como muy estable, se ve la persona participando, se ve activo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero como han dicho algunos, la procesión va por dentro. Bendito el nombre maravilloso del Señor. El cáncer no mata de afuera hacia adentro. El cáncer empieza a matar por dentro.
y lo primero que ataca es el núcleo de una célula. Logra contaminar todo el cuerpo y va trabajando de una manera muy astuta, va trabajando de una manera oculta. Usted ve que hay algunos tipos de cáncer que son muy difíciles de detectar. Alabado el nombre del Señor, que necesitan exámenes continuos, que necesitan un examen minucioso, porque si la persona se descuida, cuando menos piensa, está invadido y ya no hay qué hacer. Y van a ponerle el alto y ya no hay qué hacer. Ay, le dicen, si hubiera venido a tiempo. Así mismo es en este camino, si hubiera obedecido a tiempo, antes de llenarse de amargura, antes de llenarse de resentimiento, antes de llenarse de prejuicios, antes de llenarse del mundo, antes de llenarse del pecado, antes de dejarse contaminar de la maldad. Amén. Si hubiera obedecido al consejo, si hubiera esperado, si hubiera atendido al consejo, si le hubieran allí obedecido a los que le decían, mire, no vaya por allá. Mire, esa ida por allá continuamente, eso le va a hacer daño, eso lo va a contaminar, así va usted a terminar. No, yo estoy bien, no hay problema, es que yo eso lo sé manejar. No, es que yo voy allá es a trabajar porque hay un buen trabajo. Yo acaso me voy a descarriar, pero no hay iglesia, le queda más lejos y no viene acá que le queda cerquita. Ahora me va a decir que va a ir allá cuando le toca caminar 4 horas. Amados, la gran ruina de muchos es que les cuesta mucho trabajo, les da mucho trabajo obedecer, porque es que obedecer es simplemente hacer lo que otro dice. Usted ve que hay muchos, porque él dijo, porque él dice, y muchas veces se escudan en algo muy legal. Usted también puede orar, usted no lleva tanto tiempo orando por esto, usted no lleva tanto tiempo orando por eso, y ahora que le aparece le dicen que no. Y muchas veces hasta con lágrimas en los ojos, pastor, pero es que llevo tanto tiempo orando por esto. Y yo vengo con la ilusión de que usted me diga, y usted viene y me dice que no. ¿Cómo le voy a mentir? Si yo no siento paz en el corazón, si yo no siento decirle que sí, ¿cómo le voy a engañar? Si usted se acerca a mí, o se acerca a un líder, se acerca a un pastor, es con el propósito de que le digan qué hacer. Pero hay muchos que les gusta es que los engañen. Que le digan, sí, tranquilo, sí, hágale, meta la cabeza para que se la corten. Mire, amado, yo puedo estar diariamente cantando, en victoria estoy, para donde voy. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Hermano, ¿cómo le va? Victorioso. Como dicen hoy algunos, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí, hoy en día uno saluda, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bendecido, hermano, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y uno dice, Dios mío, qué bendición. Pero cuando uno se pone a analizar la palabra, ¿sabe dónde está la verdadera victoria? ¿Sabe cuál es la verdadera victoria del creyente? La obediencia, el sometimiento, la humildad, la sencillez. El uno tener la capacidad de decir, sí, Señor, sin amargura, sin resentimiento. Amén. Y me dijeron, no, hermano, así no es. Gracias, Señor. Claro que sí. Esa es la verdadera victoria. Amados, podemos estar dispuestos a muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay obediencia no hay victoria. Podemos estar realizando muchas cosas, pero si no hay obediencia y no hay sometimiento, no hay una verdadera victoria. Lo que hay es una apariencia, y toda apariencia tarde o temprano, hermano, se cae. Tarde o temprano el tiempo muestra lo que somos, muestra lo que en verdad hay detrás de la apariencia. La verdadera victoria entonces está en la obediencia de corazón, la obediencia sincera, el sometimiento sincero. Libro de Romanos capítulo 6, verso número 16 en adelante. Mire lo que dice la escritura. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire el verso 17 que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón, no a la fuerza, porque hay los que obedecen a la fuerza. Eso es fundamental.
aprender a obedecer de corazón para que haya verdadera victoria. De lo contrario, seguiremos siendo esclavos. Amados, usted puede estar dispuesto a muchas cosas. Yo puedo estar dispuesto a administrar un talento, a servir en la obra de Dios, a hacer muchas labores en la obra de Dios. Puedo tener un ministerio, puedo ofrecer sacrificios, puedo pagar ofrendas, pagar promesas, pagar diezmos, pero si no hay obediencia, de nada me sirve. Porque la salvación yo no la obtengo por ser pastor, yo no la obtengo por participar en el grupo de alabanza, no la obtengo por administrar algún talento que el Señor me dé. De hecho, podemos mirar en Mateo capítulo 25 cómo aquel hombre que estaba administrando talentos terminó fuera, terminó lejos del Señor, terminó recibiendo el juicio de Dios. Usted mira en Mateo capítulo 25 que el Señor le entregó unos talentos a cierto grupo de personas según la capacidad de cada uno. Usted ve que el Señor le entrega a cada uno según la capacidad. Versículo número 14 y 15. Pero usted ve que no era garantía. Esos talentos que el Señor le había entregado no era garantía para que ellos permanecieran con el Señor. Uno de ellos que recibió ese talento, usted ve que este hombre, verso 26, respondió a su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dice: quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué estuvo aquí mal este hombre? La desobediencia. ¿Qué les dijo el Señor? Mire, dice la Escritura, verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Cada uno tenía una capacidad. ¿Para qué? Para negociar. Es más, en otra de las parábolas, usted ve que el Señor les dice: negociad en tanto que vengo. ¿Dónde estuvo el problema? En la desobediencia, que el hombre no se atrevió a negociar. Tuvo una cantidad de razones, pero lo que el Señor le había dicho era: vayan a negociar, emprendan un negocio mientras yo vuelvo. Amén. ¿Dónde estuvo el problema? En la desobediencia. El administrar un ministerio, el administrar un talento, el participar en algo de la iglesia, no nos hace aptos para entrar en el reino de Dios. Somos aptos para entrar en el reino de Dios cuando aprendemos a obedecer. El Señor lo que demanda de nosotros es obediencia. De lo contrario es inútil y es muy, digamos, profano estar llamando a Cristo Señor cuando no estamos dispuestos a obedecerle. La palabra de Dios es clara. Si Él es nuestro Señor, es porque estamos dispuestos a renunciar a lo que usted y yo somos. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros anhelos, a renunciar a nuestros proyectos de vida para someternos a lo que el Señor quiere de nosotros y con nosotros. Pero esto para muchos en este tiempo, especialmente en esta época, para muchos es difícil, para la gran mayoría es difícil. ¿Por qué? Porque cada cual quiere andar por su propio camino, cada cual quiere andar por su propia voluntad. Estamos en una época donde nadie quiere, hermano, ni aún los niños, ni aún los jóvenes, nadie quiere que le digan qué hacer. En la Escritura encontramos un pasaje muy conocido, allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15. Aquí encontramos la historia del primer rey de Israel. Este hombre, cuando analizamos la Escritura desde el capítulo 9, tenemos que confirmar algo. Saúl fue escogido por Dios por rey de Israel. Uno no puede ponerse a decir lo que dicen muchos. Amén. Cuando ven que un creyente, cuando ven que alguien se aparta
de los caminos del Señor, muchos se atreven a decir, es que nunca fue salvo. Cuando ven que de pronto cae un pastor, cae un líder, algunos dicen, no, es que Dios no lo había llamado, ese lo puso fue el hombre. Pues yo encuentro en la Escritura que hombres que Dios llamó, que hombres a los que Dios ungió, a los que Dios llenó con su espíritu, cayeron de la gracia de Dios porque fueron desobedientes a la voz de Dios, porque no obedecieron a la voz del Señor, porque se fueron tras el deseo de su corazón, se fueron tras la imaginación de su corazón. Y es lo que muchos dicen hoy en día, yo pensé. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Es que yo pensé. Yo muy constantemente me acuerdo de mi pastor, porque yo ese error lo cometí iniciando en los caminos del Señor, porque uno puede cometer los errores, pero también puede enmendarlos. Yo me recuerdo mucho de 2 ocasiones en que estábamos trabajando en el templo, estábamos en el templo haciendo algo y él me había dicho qué debía hacer y después llegó y me dijo, y yo había hecho las cosas como no eran, y me dijo, y hermano Hugo, ¿aquí qué pasó? Claro, yo la había embarrado y yo, no hermano, yo pensé. Y yo me acuerdo que me decían, no piense hermano Hugo, haga lo que le dicen, haga lo que le dicen hermano Hugo y así no hay problema. Si usted hace lo que le dicen no tiene problema, pero mire, ahora ¿qué vamos a hacer? Y es la verdad, si uno hace lo que le dicen, ¿qué problema tiene uno? En otra ocasión estábamos varios pastores y yo no era pastor todavía, a mí me habían llevado para que colaborara y habían dicho de poner algo y entonces el pastor que estaba a cargo, y ahí estaba mi pastor también, el hermano que estaba a cargo, va diciendo, mire, bueno, vamos a coger de allá, luego vamos a coger de allí, ustedes se van a quedar aquí y me da a mí por meter la cucharada. Y pastor, ¿y por qué no hacemos así, así? Y me dice mi pastor, hermano Hugo, y yo seguía hablando, y hermano Hugo, y volteo yo y le digo, sí señor, digan, haga lo que le dicen. Amén señor, está bien. Y no fue que me llamó por ahí aparte a decirme, no, delante de todos, estaban todos ahí. Y no con esa voz suavecita que queremos hoy que nos digan a todos. Que, hermano, la bendición y la victoria está en la obediencia. Hay que aprender a obedecer. El evangelio es fácil cuando somos obedientes. Cuando aprendemos a someternos, no hay problema si nosotros obedecemos. Este hombre Saúl, en el capítulo 15, nosotros podemos encontrar que a Saúl se le da una orden, pero usted ve que él va, pero no hace todo lo que le dijeron que debía de hacer. Mire la orden que se le dio, verso 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiadas de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué tremenda orden la que se le dio. Mire que se le dijo que no tuviera piedad, pero en ocasiones resulta que a nosotros nos gusta ser más misericordiosos que Dios. Usted ve en muchas ocasiones cuando uno le dice a alguna persona, no vaya donde fulano. Muchos dicen, oigan al pastor, si la Biblia nos manda a buscar las ovejas perdidas. Sí, nos manda a buscar las ovejas perdidas, pero no los lobos. Amados, es tan importante uno aprender a obedecer. Mire, cualquiera que no tenga un conocimiento de la escritura, de todo el grueso de la palabra, del por qué el Señor está dando esta orden aquí, dice, no, Dios es un Dios malo. Imagínate, a mí ha venido gente a decirme, no, es que mire, ese Dios que mandó matar toda esa gente y que destruyó toda esa gente, ese no es el Dios verdadero, ese era el mismo Satanás. Eso han venido a decirme a mí, que el Dios que sacó a los israelitas de Egipto, que no era Dios. Que mire que toda esa mortandad y toda esa destrucción que dejó allá, que era la obra del diablo. Pero yo veo por la escritura que era la obra de Dios, que fue la obra de Dios. Dios le dio esta orden a Saúl, vaya y haga esto y esto, y no va a tener piedad, no se va a compadecer de nada. Mira, aún esos niños que usted ve de pecho, también me los va a matar. Eso es lo que le está diciendo Dios. No te apiadas de él. Hombres, mujeres y niños. ¿Lo dice o no lo dice? Es lo que dice la escritura. Pero ¿qué sucedió? Usted ve en la escritura cómo Samuel se va bien contento, el hombre, y usted ve que dice la palabra que él volvió. Dice el verso número 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Si miramos así por encimita,
Saúl obedeció, ¿cierto que sí? Él fue y es lo que él está diciendo. El verso 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que es un hombre desobediente. Una persona desobediente por lo regular, hermano, nunca reconoce que ha desobedecido. Pues yo qué he hecho, no hice lo que me dijo que fuera, ya hiciera tal cosa y ya lo hicimos. Solamente que el pueblo perdonó lo más engordado del ganado, lo mejor, pero mire, es para una buena causa, es para ofrecer sacrificios a Jehová, pero no era eso lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué pasa con el desobediente? Nunca reconoce. ¿Por qué empezó la ruina de Saúl? Por la desobediencia y su insistencia en que no había desobedecido. Y por esta razón, no solo, hermano, se le tildó de desobediente y rebelde, sino de obstinado. Una persona obstinada es aquella que insiste en que no ha cometido ningún error, en que está bien, y aunque se le muestra claramente que sus actitudes no son correctas, que su proceder no es correcto, que su proceder no es conforme a la voluntad de Dios, él sigue insistiendo en que sí, que está bien. Cuando usted analiza una cantidad de situaciones que se están viendo hoy en la iglesia del Señor, empiezan ¿en qué? En la desobediencia. A una persona se le instruye, se le dice, así empieza la apostasía, así empiezan las herejías, así empiezan las grandes rebeliones, con una pequeña desobediencia, donde la persona no reconoce y sigue su camino hasta que eso le toma ventaja y se convierte en un grande hereje, se convierte en un gran blasfemo. Mire usted cómo empezó Saúl, con algo pequeño, pero cómo terminó, yendo y buscando los brujos, buscando los hechiceros. Ya usted conoce la historia. ¿Por qué razón? La falta de obediencia, la falta de sometimiento, la falta de reconocer, hermano, al superior, la falta de la sumisión voluntaria, la sumisión en el corazón. Porque es que aquí en el corazón es donde uno realmente obedece o se rebela. Es en el corazón donde empieza la rebelión. Es en el corazón donde empieza la desobediencia. Es en el corazón donde empieza ese descontento, el no estoy de acuerdo, el no apoyo es en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Entonces la persona en muchas ocasiones se va a la Biblia a buscar cómo contrarrestar ciertas, hermano, enseñanzas y cómo contrarrestar lo que le están diciendo que haga o que no haga. Mire algo tan sencillo. Hay gente que no están de acuerdo con el pastor, la persona que los está liderando. No están de acuerdo con el pastor que Dios coloca en una congregación. Ellos simplemente dicen, me voy a otra congregación, pero no analizan algo, Dios lo puso ahí, ¿fue Dios quien lo colocó ahí o no lo colocó ahí? Yo tengo que ser claro, yo como creyente, como hijo de Dios, Dios tiene un lugar y una congregación donde Él me va a colocar para que yo ahí crezca. Entonces, si me voy porque de pronto el pastor no me cayó bien, o como dicen algunos, porque es que el pastor me la montó a mí. Entonces, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Cuando yo aprendo que mi vida está en las manos de Dios, y cuando yo aprendo a obedecer a Dios en el lugar donde Dios me coloca, donde Dios me pone, entonces voy a poder avanzar, voy a poder crecer. Pero si yo me desubico, donde vaya, voy a ir con mi problema. Y usted ve que por eso hay creyentes que usted los ve que nunca en su vida se afirman, que toda su vida pasan de un lugar a otro y nunca tienen una vida espiritual estable. Lo importante de la obediencia, no ser una persona obstinada. Mire lo que Dios finalmente le dice a Saúl. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22. Dice, y Samuel dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca
a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire lo que le dice el Señor a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. ¿Cuánta gente piensan que están bien porque hacen sacrificio, porque hacen un ayuno? Yo puedo hacer un ayuno y estar en rebelión. Yo puedo ofrendar y diezmar y ser un desobediente. La clave para la victoria es la obediencia. La obediencia es algo que se aprende cuando en la persona hay humildad. Todos absolutamente llegamos al evangelio sin conocer nada de la Biblia. Alabado el nombre del Señor. De pronto por ahí sabíamos rezar un Padre Nuestro, sabíamos por ahí cualquier pasaje de la Biblia mal interpretado. De pronto conocíamos por ahí el Salmo 91. Casi todos llegamos al evangelio sin conocer nada de la Biblia. ¿Qué lleva a la persona a crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios? La obediencia. Porque el que es obediente, Dios se acerca a él. Dios ve ese anhelo, ese deseo de la persona, esa disposición de obedecer, y Dios se acerca y le va llenando de su gracia, le va llenando de su presencia, coloca en él su Santo Espíritu, lo va llenando de una capacidad, hermano, de esa humildad. ¿Por qué? Porque esa persona tiene en su corazón la disposición de obedecer, lleva la obediencia en su corazón. La obediencia se aprende. Nadie nacimos obedientes, y para aprenderla hay que tener humildad. Si yo no soy humilde, no podré aprender a obedecer. Nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando usted entiende que usted es llamado a ser imitador de Cristo, y usted empieza a estudiar en los evangelios la vida de Cristo, usted ve a un hombre completamente obediente, obediente a Dios, obediente a las autoridades. Hay algunos evangélicos que dicen que nuestro Señor Jesucristo fue un revolucionario, pero no, Él fue un hombre muy respetuoso y muy sujeto a las autoridades, tanto las eclesiásticas como las gubernamentales de aquel tiempo. Y la Biblia nos enseña que Él aprendió la obediencia. Libro de Hebreos, capítulo número 5. Mire lo que dice el verso 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es importante. Mire que dice: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para yo obedecer, tengo que estar convencido que la persona a la que sirvo tiene razón. O sea, para yo obedecer tengo que tener fe. Tengo que haber sido convencido en el corazón de que el Señor tiene razón. Cuando yo no obedezco es que porque no le estoy dando credibilidad al Señor, poniendo en duda su palabra, estoy poniendo en duda sus promesas, estoy poniendo en duda su capacidad de llevarme adelante, de llevarme triunfante ante la presencia de Dios. Entonces, por esa razón tomo atajos, por esa razón tomo otros caminos. Amados, la obediencia no siempre es fácil. Que muchos dicen: no, obedecer es muy fácil. No, no es tan fácil. Hay momentos en que se torna muy difícil, porque el obedecer en ocasiones significa renunciar a lo que uno es, renunciar a personas, renunciar a cosas que uno tiene en el corazón. Entonces no es tan fácil. Mire, cuando miramos el libro de Hebreos, el capítulo número 11, nos dice la escritura en el verso número 8, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si usted se pone a estudiar la vida de Abraham antes, hermano, de él ser llamado, uno concluye que Abraham era un hombre muy pudiente económicamente, que era un hombre muy influyente, tanto en su familia como en la ciudad donde habitaba. Podemos concluir también que Abraham tenía grandes posesiones. Abraham salió con grandes posesiones de Ur de los Caldeos, y Dios lo llama y le habla y le dice que
deje su tierra y su parentela. Génesis capítulo 12. Que se vaya, que se aleje. Pero aquí nos dice que él salió y obedeció para obedecer a su llamado y salió sin saber a dónde iba. Abraham lo único que tenía era la promesa de Dios, pero no había visto lo que Dios le prometía. ¿Qué es lo que hace a muchos desistir hoy? Que hablan de una cantidad de tiempo. Mi hermano, es que siempre me dicen que espere. Hermano, y yo no he visto nada, que esto, que aquello, y siempre uno esperando, y cuántos años más tengo que esperar. Eso hace que muchos se alejen, que muchos se aparten, que extiendan sus manos al mal, que extiendan sus manos al pecado, que se vayan tras una herejía, que se vuelvan a la apostasía, que se vuelvan rebeldes a la palabra de Dios. Pero le decía que para uno obedecer tiene que tener fe, uno tiene que estar confiado que mi vida, yo como creyente tengo que estar confiado que mi vida está en las manos del Señor y que las manos del Señor es el mejor lugar donde yo puedo estar. Yo tengo que ser consciente que si me rebelo, que si no obedezco a la palabra de Dios, que si no oigo atentamente la voz de Dios, no me va a ir bien, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ahora yo me puedo ir en contra de la voluntad de Dios, pero no puedo pretender seguir llamando a Jesucristo mi Señor. Amén. Si me salgo de su voluntad, si me salgo de sus manos, si me salgo de sus propósitos, si no le obedezco, no puedo pretender que Él sea mi dueño. Usted y yo somos llamados para obedecer. La obediencia es la que purifica nuestra alma. Cuando yo aprendo a obedecer a mi Señor Jesucristo, esa obediencia que profeso hacia Él y que pongo por obra, lleva a la purificación de mi alma. Primera de Pedro capítulo 1, verso número 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Mi alma se purifica por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Alabado el nombre del Señor. Por nuestro Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo no puedo pretender ser cristiano y estar desobedeciendo la palabra de Dios. Estar andando como yo quiero. Si yo soy cristiano es porque voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito que Dios tiene con mi vida. Mire, en el texto anterior que leímos, capítulo número 5 de Hebreos, allí hay una frase muy importante. En el verso número 9 dice que el Señor vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Entonces, ¿qué concluyo yo con este texto? Que la salvación la obtengo por mi obediencia, mi sujeción, mi sumisión a Cristo. Y Cristo me llama a que me someta a toda autoridad, a todo superior, porque no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios. Alabado el nombre del Señor. Libro de Romanos capítulo 13. Mire lo que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y mire el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo puedo sacar cualquier disculpa para no obedecer, para irme a otro lugar. El año pasado, un creyente de otra congregación y una persona que uno sabe que le va bien, me decía, hermano, es que estoy, mejor dicho, muy aburrido donde estoy. Consígame una casa, ayúdeme a conseguir una casa por allá y voy y me congrego allá donde usted. Y ahí está la disculpa perfecta. No, fue que me trasladé para allá, para Caicedo, y me voy a congregar a la iglesia, me queda cerquita. Uno puede hacer eso, usted puede hacer eso, pero irá con la bendición de Dios. Vendría esa persona con la bendición de Dios. Hermano, en ocasiones uno llenarse de gente es muy fácil. Si yo le sigo los caprichos y si le sigo la corriente a todo el que me habla y me dice, llenarse de gente es muy fácil, pero llenarse de problemas también. Usted y yo tenemos que estar claros a quién servimos, de quién somos, para dónde vamos. La obediencia, hermano, va en el corazón. Si yo no tengo esa sencillez, si no tengo esa humildad para obedecer dentro del corazón, vaya donde vaya, haga lo que haga, no podré tener una vida espiritual estable, no podré afirmarme. Mi vida se va a centrar en una completa amargura. Nunca voy a tener paz, nunca voy a tener la verdadera alegría cristiana en el corazón, nunca voy a ser de verdad libre. Yo tengo que aprender a examinarme.
si de verdad sirvo a Dios o a quién es que sirvo. El comportamiento del creyente debe ser de una persona obediente, de un hijo obediente. Hermano, hay muchas disculpas para no obedecer. ¿Cuáles disculpas saca usted para no obedecer? ¿En qué áreas usted le está desobedeciendo al Señor? Porque es que, hermano, estos mensajes así, yo digo que no son por casualidad. Tiene que haber algo. Para que el Señor nos permita este tiempo hablar de esto, tiene que haber algo. Y puede que usted esté en algunas áreas muy bien y que, como hablamos al principio, su casa siguió adelante y aparentemente va bien edificada y se ve hermosa, se ve bonita. Pero ¿no será que está próxima a la ruina? ¿No será que está próxima su casa a la gran desventura, a la grande ruina que habla nuestro Señor donde leímos inicialmente? ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás usted no ha querido obedecer, porque hay algunas cosas a las que usted le saca el cuerpo y a las que usted allá en su interior, usted mismo se dice, no, esto no es necesario, no, esto no, esto es muy pequeño, esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque la desobediencia es la causa de la ruina de mucha gente. La desobediencia fue la causa de la ruina de Saúl, la desobediencia fue la causa de la ruina de aquel que estaba edificando, pero no puso por obra, habiendo oído lo mismo, habiendo oído las mismas palabras, pero llegó a un momento en que vino sobre él lo que estaba determinado, la ruina. ¿Cree usted, según el análisis que usted hace de su vida, usted va hacia la victoria, va rumbo a recibir la corona de la vida, o va rumbo a la grande ruina, a la grande destrucción, a la gran ruina para su alma? ¿Hacia dónde va caminando? ¿Sabe usted? ¿Ha leído en la Escritura cuál es el fin de los que no obedecen? ¿Sí ha leído? El apóstol Pedro pudo escribir en su primera epístola, capítulo 4, el verso número 17, dijo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y usted sabe que es claro, y usted sabe que primero el Señor viene por la iglesia, y usted sabe que ese día muchos se van a llevar una sorpresa. Dígame una cosa, si el Señor viniera en este momento, usted volaría con el Señor, usted partiría con el Señor, porque el Señor viene por su iglesia y al corto tiempo viene para juzgar. Y mire que el verso 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 1. Aquí encontramos algo muy importante. Mire lo que dice el verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Amado, usted y yo todavía tenemos la oportunidad de enderezar nuestra vida, hermano. Hay la oportunidad de hacer un alto en el camino. Hay la oportunidad de pedir misericordia a Dios, de decirle al Señor, Señor, yo quiero un corazón obediente. Yo quiero aprender a obedecer. Yo no quiero llenarme de amargura. Yo no quiero estar obedeciendo a toda hora a la fuerza como obligado. Porque uno ve que hay gente que camina pero como obligados, tienen que ser de cabresto arrastrado. No, amado, eso no es obediencia. Llega el momento en que reviertan cabresto y se devuelve, mano, a toda velocidad. No sigamos en esa condición que nos tengan que arrastrar. No, pidamos un corazón a Dios sensible a su palabra, un corazón sensible a su voz, un corazón que obedezca de buena voluntad. La obediencia debe ser de corazón y debe ser hasta la muerte, como la promesa que hicimos, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Usted ve muchos que se casaron y el uno anda por un rincón y el otro por el otro. Ni eso están dispuestos a obedecerlo y pretenden ir al cielo. Hicieron una promesa delante de Dios, la promesa que todos hacemos. ¿Promete usted estar con este hombre, con esta mujer, para cuidarlo? ¿Cómo lo va a cuidar usted por un lado y él por el otro? Y usted dijo que sí. ¿Cómo la va a cuidar usted por un lado y por el otro? ¿Cómo le va a ayudar usted por un lado y ella por el otro? Lo que nos dice,
la escritura. La obediencia debe ser hasta la muerte. Mire, Filipenses capítulo número 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué se está aferrando usted para no obedecer la palabra, para no obedecer la verdad? Cristo no estimó el ser igual a Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia debe ser hasta la muerte. Aquí hay una cosa muy importante. Para uno obedecer, uno tiene que bajarse, hermano, de la nube en que anda. Para uno obedecer, uno tiene que despojarse, hermano. Tiene que despojarse del orgullo. Que a uno hay otras personas que le echan aire, hermano. No se deje inflar por nadie. Aprenda a obedecer. Aprenda a reconocer que no somos sino siervos. Que somos hombres llamados a obedecer. Que somos personas llamadas por Dios, por su gracia, por su misericordia, para someternos a Él, para respetarnos unos a otros, para someternos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros. Aprendamos a obedecer la palabra del Señor, hermano. Termino repitiendo ese texto con el que iniciamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ojalá quede bien grabado en lo profundo de nuestro corazón, para que aprendamos a someternos al Señor, a someternos a su palabra, a someternos a la voluntad de Dios, a someternos cuando nos dicen que no, cuando nos dicen que esperemos, cuando el Señor nos dice que tengamos paciencia. Aprendamos a esperar, aprendamos a obedecerle.